¿Qué pasa cuando dos chicos heterosexuales cruzan una línea que nunca imaginaron cruzar? Creían estar seguros de quiénes eran, hasta que una noche todo cambió. Lo que empezó como un simple reto terminó desafiando todo lo que sabían sobre su amistad, su identidad y el uno al otro. ¿Y lo más loco? Ninguno de los dos pudo volver a mirar a su mejor amigo con los mismos ojos. Se suponía que sería una noche sencilla, como cualquier otra. Josh y Noah eran amigos desde que tenían memoria, dos chicos que crecieron juntos, rieron juntos y se apoyaron en las buenas y en las malas. Eran heterosexuales, lo sabían, era simplemente su esencia. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Esa noche, las cosas estaban a punto de cambiar. Vamos, Josh, es solo un reto, dijo Jarrett con una sonrisa, dándole un codazo juguetón. Rodeados de su grupo de amigos en el sótano tenuemente iluminado, la fiesta estaba a todo volumen, música a todo volumen, voces que se mezclaban en un borrón. Pero fue la voz de Jarrett la que lo atravesó todo. Josh miró a Noah, sentado al otro lado de la habitación, con la mirada fija en algo a lo lejos, evitando la mirada de Josh. Habían sido mejores amigos desde siempre, pero esa noche todo se sentía extraño. La comodidad habitual entre ellos se había convertido de repente en algo más que no podía explicar. Josh forzó una risa. Ni hablar, tío, no va a pasar. Agitó la mano con desdén, intentando disimular la inquietud que le bullía en el pecho. Soy heterosexual, eso no es lo mío, pero Jarrett no se rendía. Era implacable, como siempre, con los ojos brillantes de picardía. Anda ya. ¿De verdad me estás diciendo que no puedes besar a tu mejor amigo? Mira, es un juego, no es para tanto. Oh. Jarrett hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera más grande. Puedes dar la vuelta a la manzana en pelotas durante 15 minutos. Tú eliges. La sala estalló en carcajadas. Josh, entre la vergüenza y la irritación, le lanzó una rápida mirada a Noah. Su mejor amigo seguía evitando su mirada, con la mandíbula apretada, como si intentara contenerlo todo. No hagas esto raro, tío, murmuró Josh, más para sí mismo que para nadie más. Pero la verdad era que era raro. La tensión entre ellos había ido creciendo bajo la superficie. Ninguno de los dos hablaba nunca de ello, pero estaba ahí. Cada mirada, cada roce accidental parecía prolongarse demasiado, incluso en los momentos en que no eran conscientes de ello. Noah se aclaró la garganta, su voz apenas se oía por encima del creciente ruido a su alrededor. Solo besarlo, Josh. Acaba con esto de una vez. Se encogió de hombros, esbozando una sonrisa incómoda, pero sus palabras, su tono, transmitían algo que Josh no esperaba, algo casi resignado. Se suponía que el reto era una broma, una forma de provocar risas. Pero ahora, cuando Josh sostuvo la mirada de Noah por primera vez en toda la noche, algo cambió. Los ojos de Noah estaban abiertos, casi nerviosos, pero también había algo más, algo que Josh nunca había visto. El corazón de Josh se aceleró. No estaba seguro de si era el efecto del alcohol, la presión del reto o el hecho de que Noah parecía tan diferente en ese momento. Su mejor amigo no estaba sentado allí, esperaba algo, que Josh tomara una decisión. Y por razones que Josh no podía comprender, esa decisión se sintió más complicada de lo que debería haber sido. Jarrett le dio otro codazo. ¿Sabes qué quieres?, dijo con voz divertida. Josh abrió la boca para discutir, para decir cualquier cosa para evitarlo. Pero entonces lo vio. Noah lo miraba, no como un mejor amigo debería mirar a otro mejor amigo. Era más que eso. Era nuevo. Por una fracción de segundo, Josh se preguntó si este podría ser el fin de su amistad. Ni siquiera estaba seguro de por qué le vino ese pensamiento a la mente. Solo sabía que, una vez que cruzara esa línea, no podría retractarse. De acuerdo, dijo Josh finalmente, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Vale, pero esto es una tontería. Acabemos con esto de una vez. La habitación quedó en silencio, y en ese silencio, Josh se encontró caminando hacia Noah, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos a cada paso. No estaba seguro de qué esperar. Quizá un beso rápido, quizá una risa después. Pero nada lo preparó para lo que sucedió a continuación. Al inclinarse, vio que los labios de Noah se separaban ligeramente, y por primera vez, Josh comprendió que quizá no estaban tan seguros de sí mismos como creían. Sus labios se rozaron, y no era una broma. No era solo un reto. Era real. Se sentía real. Demasiado real. No era solo un labio pegado, era algo que sacudió a Josh hasta la médula, algo que le dio vida de una forma que jamás imaginó. Josh se apartó, con la mente dando vueltas y la respiración entrecortada.
Miró a Noah, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. Santo cielo, pensó Josh, con el corazón latiendo aún más rápido. Esto no debería haber pasado. No debería haber sentido esto. Ninguno de los dos dijo una palabra. Por primera vez, ambos comprendieron, las cosas habían cambiado. Ya no había vuelta atrás. La pregunta era, ¿qué era esto? ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que la persona que creías conocer mejor que nadie de repente es otra persona? Guión bajo 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 guión. La mañana siguiente, el sol se asomaba por las persianas, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la habitación. Josh parpadeó lentamente, volviendo a la realidad, con la cabeza palpitante, el dolor de cabeza habitual de una noche de demasiado alcohol y muy poco sueño. Extendió la mano para frotarse los ojos, pero se quedó paralizado al verlo. Noah, su mejor amigo, tumbado a su lado, completamente desnudo. A Josh le dio un vuelco el corazón. Se ajustó aún más las sábanas, con la mente llena de 1000 preguntas sin respuesta. Los acontecimientos de la noche parecían girar a cámara lenta, un bucle infinito de confusión y pánico. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Josh no podía respirar. Se apartó de Noah, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Sentía que su cuerpo estaba en dos lugares a la vez, allí, en su cama, con su mejor amigo, y en otro lugar, muy lejos, en un lugar donde esta situación no existía, donde todo seguía siendo simple y claro. Gimió y hundió la cara en la almohada, intentando alejar los pensamientos, pero era imposible. El labio pegado, la sensación, era real. ¿Cómo se suponía que debía actuar ahora? Noah se movió a su lado, dejando escapar un suave suspiro. El corazón de Josh se aceleró. ¿Estaría despierto? ¿Lo recordaría? ¿Lo miraría de la misma manera? Josh. La voz de Noah rompió el silencio. Su tono era suave, vacilante, casi nervioso. Josh no respondió. No podía. Su mente era un torbellino de emociones, ninguna de las cuales tenía sentido. Sentía el cuerpo rígido y frío, a pesar de estar enredado en el calor de las mantas. Noah no lo empujó. En cambio, se oyó un movimiento a su lado. Josh lo oyó incorporarse, y luego el suave roce de la ropa. Sintió que la cama se movía, la ausencia de Noah a su lado lo hizo sentir repentinamente vacío. Miró por encima del hombro, solo un poco, y vio a Noah de pie junto a la cama, todavía intentando recomponerse. Tenía el pelo revuelto, la cara enrojecida, y por una fracción de segundo, Josh creyó ver algo más profundo, en los ojos de Noah. Comenzó Noah. Su voz se apagó como si no pudiera terminar la frase. Josh negó con la cabeza, mientras su mente luchaba por recuperar el hilo. No, no lo sé, susurró. Noah suspiró profundamente, frotándose la nuca. Esto no se suponía que pasara, ¿verdad? Su voz estaba cargada de confusión, igual que Josh sentía por dentro. No, murmuró Josh, con una opresión en el pecho. No lo fue. Hubo una larga pausa, ambos permanecieron allí de pie en un silencio incómodo, sin saber cómo afrontar lo que acababa de suceder. El aire pesado estaba lleno de preguntas sin respuesta, miedos no expresados. Debería irme, dijo Josh, con la voz entrecortada al levantarse de la cama y buscar rápidamente su ropa. Ni siquiera le importaba no estar completamente vestido, solo necesitaba salir de la habitación, encontrar espacio, cualquier cosa para escapar de la tensión que se sentía en el ambiente. Noah no lo detuvo. Simplemente observó, sin decir nada. Ese silencio lo decía todo. Josh se puso los vaqueros, le temblaban ligeramente las manos mientras se vestía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasó anoche? Salió de la habitación lo más rápido que pudo sin decir una palabra más, sin saber a dónde ir ni qué hacer. El pasillo estaba inquietantemente silencioso. El resto del apartamento se sentía distante, como si ahora fuera un mundo completamente distinto al que había conocido ayer. Necesitaba estar solo, pensar, comprenderlo. Guión bajo 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 guión. Tanto, Noah volvió a sentarse en el borde de la cama, mirando al suelo. No estaba seguro de si era el alcohol de la noche anterior o el peso de lo que acababa de pasar, pero no podía quitarse la sensación de que algo era diferente. Esa línea que habían cruzado no era solo un momento inofensivo, era algo más grande, algo que iba a cambiarlo todo entre ellos. Noah tragó saliva con dificultad, pasándose los dedos por el pelo.
Josh también estaba pensando en ello, o era solo él, sintiendo que los cimientos de su amistad se habían derrumbado bajo sus pies. La noche anterior había sido un caos de emociones, de confusión y alcohol, de cosas dichas y hechas de las que ninguno podía arrepentirse. Pero esta mañana era peor. El silencio entre ellos era ensordecedor. Noah no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo mirar a Josh y fingir que todo estaba bien cuando todo su mundo se había derrumbado. Se había besado con los labios de su mejor amigo. Se había besado con los labios de Josh. Y se había sentido real. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo el alcohol, o había algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para afrontar? Noah cerró los ojos y suspiró profundamente. No tenía respuestas, solo preguntas. ¿Y lo peor? No tenía ni idea de cómo arreglarlo, cómo hacer que las cosas volvieran a ser como antes. No quería perder a Josh, no así. Pero las cosas habían cambiado. No podía negarlo. Lo sentía en lo más profundo de su pecho. La mano de Noah tembló al tomar su teléfono. Sus dedos se posaron sobre la pantalla un instante, pero no sabía a quién escribirle. ¿Con quién podía hablar de esto? Nadie lo entendería, no como él necesitaba. ¿Qué se supone que debo hacer? El mensaje de Jarre apareció en su pantalla. Oye, ¿qué pasó anoche? ¿De verdad se besaron? Noah lo miró fijamente un momento, con las palabras ardiendo en su mente. No supo qué responder. Guión bajo 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 guión. ¿Qué pasó? Josh pasó el resto del día evitando a Noah. Tenía que hacerlo. El silencio entre ellos era insoportable, y la idea de volver a ver a su mejor amigo le revolvía el estómago. No era solo la incomodidad de lo sucedido, era la realidad. ¿Qué habían hecho? ¿Qué significaba? Yo se repetía esa pregunta una y otra vez, pero no encontraba respuesta. Nada tenía sentido. Solo sabía que no podía ver a Noah ahora mismo, no con esa sensación aún latente en su pecho. Se quedó encerrado en su habitación, fingiendo estudiar, fingiendo que no estaba perdiendo el control. Pero la verdad era que no podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez a ese momento, el labio pegado, la sensación de los labios de Noah contra los suyos, suaves y vacilantes, pero también reales. No, no, no. Esto no estaba bien. Yo siempre había sido heterosexual. Nunca lo había cuestionado. Pero ahora ya no sabía quién era, ni siquiera podía mirar su teléfono, no después del mensaje de Jerry. ¿Qué pasó? ¿De verdad se besaron? Josh no tenía respuesta. ¿Cómo iba a hacerlo? Apenas lo entendía. Miró al techo, intentando ignorar los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza, pero seguían volviendo, llenando cada espacio vacío en su mente. Necesitaba hablar con Noah, lo sabía, pero la idea de sentarse frente a él y explicarle lo sucedido era demasiado. ¿Cómo podía siquiera empezar? Mientras tanto, Noah se sentía igual de perdido. Había intentado mantenerse ocupado, con su rutina habitual, fingiendo que todo era normal, pero era imposible. Cada vez que veía la silla vacía de Josh en la mesa, cada vez que pasaba por la puerta de su habitación, sentía como si un muro invisible lo separara. No era solo distancia física, era distancia emocional. La noche lo había cambiado todo. El labio pegado lo había cambiado todo. Y por mucho que Noah intentara convencerse de que era una casualidad, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que significaba algo más, de que sentía algo por Josh, algo que nunca antes había sentido por nadie. Era aterrador, intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que solo estaba confundido, solo borracho, solo dejado llevar por el calor del momento. Pero al cerrar los ojos, aún podía sentir la calidez de los labios de Josh sobre los suyos. Aún podía oír el suave sonido de su respiración, su risa nerviosa. Y cada vez que intentaba decirse que no importaba, que solo era un labio pegado, no podía dejar de pensar en cómo lo había hecho sentir. No había vuelta atrás, ahora lo sabía. Pero Noah no estaba seguro de qué significaba eso. ¿Era solo un error, algo puntual que se desvanecería con el tiempo? ¿O había algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba listo para afrontar? Noah no sabía cómo hablar con Josh al respecto. La tensión era sofocante. Cada vez que estaban en la misma habitación, el aire se sentía cargado de palabras no dichas. Así que Noah hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se complicaban, lo evitó. Escondió sus sentimientos y esperó que desaparecieran. Pero no fue así.
Guión bajo 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 guión. Noche, la tensión entre ellos llegó a su punto máximo. Había pasado casi un día entero desde que se unieron y ninguno de los dos se había hablado. El silencio era insoportable. Cada momento parecía una eternidad, y Josh no podía soportarlo más. Agarró su teléfono, con dedos temblorosos, mientras le escribía un mensaje a Noah: necesitamos hablar. Era simple, directo, pero se sentía como un salvavidas. Josh no esperaba que Noah respondiera de inmediato, pero se sintió aliviado cuando la respuesta llegó solo unos minutos después. Claro. ¿Cuándo? Josh miró la pantalla, con la mente acelerada. No podía posponerlo más. Tenía que afrontarlo. Enfrentarlo. Ahora. Respiró hondo y se puso de pie. El corazón le latía con fuerza en el pecho y podía oír su propia respiración, superficial y rápida. Cruzó el pasillo hacia la habitación de Noah, con pasos lentos pero decididos. Cada paso parecía una cuenta atrás. Llamó una vez y esperó. La puerta se abrió y Noah estaba allí, con un aspecto casi tan nervioso como el de Josh. Su cabello seguía revuelto y se percibía un ligero atisbo de cansancio en sus ojos. «Oye», dijo Noé en voz baja. «Oye», respondió Josh con la voz tensa. No sabía por dónde empezar, así que soltó lo primero que se le ocurrió: «Tenemos que hablar de anoche». El rostro de Noah cambió de inmediato, frunciendo el ceño al hacerse a un lado para dejar entrar a Josh. En cuanto Josh cruzó el umbral, el peso de la conversación quedó flotando en el aire. Se sentaron en la cama de Noah, sin decir palabra al principio. El silencio se extendió entre ellos, denso e incómodo. Josh se aclaró la garganta. «No sé qué pasó, Noah», dijo, con la voz un poco más temblorosa de lo que pretendía. No quise que pasara eso. No quise sentir eso». Noah lo miró con expresión indescifrable. Durante un largo instante, no dijo nada. Pero luego su mirada se suavizó. «¿Crees que lo hice?», preguntó en voz baja, casi como un susurro. Josh parpadeó, sorprendido por la pregunta. «¿Qué?». Noah desvió la mirada y bajó a sus manos. «¿Crees que te besé porque pensé que era una broma? ¿Crees que no siento nada?». Su voz se quebró un poco, pero no apartó la mirada. El corazón de Josh volvió a latir con fuerza. «No lo sé, Noah. Yo, simplemente no sé qué significa todo esto. Ya ni siquiera sé quién soy. No sé si podré con esto, sea lo que sea». Noah respiró hondo. Extendió la mano, vacilante, y la colocó sobre la de Josh. El contacto fue eléctrico, provocando un escalofrío en la espalda de Josh. «No tengo las respuestas, Josh», dijo Noah con voz firme pero llena de emoción. «Pero de una cosa estoy seguro: no quiero perderte. No por algo que simplemente me confunde. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos». Josh lo miró, con la respiración entrecortada. Las palabras parecían una promesa, y por primera vez desde que el labio se unió a él, sintió un destello de esperanza. Tal vez no tenían todas las respuestas. Tal vez nunca las tendrían. Pero en ese momento, con la mano de Noah en la suya, Josh comprendió que algunas cosas valían la pena resolverlas juntos. Guión bajo 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 guión. Días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Josh y Noah habían acordado tomarse las cosas con calma, dejar que las cosas se calmaran antes de tomar decisiones. Pero el silencio entre ellos era ensordecedor. Cada mirada, cada palabra, parecía cargada de preguntas no formuladas. Josh intentaba concentrarse en sus clases, en sus amigos, en cualquier cosa que lo distrajera del torbellino de pensamientos que le azotaba la mente. Pero era imposible. Cada vez que veía a Noah, el corazón le daba un vuelco. Cada vez que sus miradas se cruzaban, 1000 palabras no dichas flotaban en el aire. No podía escapar de ello. No podía escapar de él. Noah no estaba mejor. Se entregó por completo a su trabajo, a sus aficiones, a cualquier cosa que le mantuviera la mente ocupada. Pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Josh. Cada vez que escuchaba una canción que solían escuchar juntos, sentía una punzada en el pecho. No podía escapar de ella. No podía escapar de él. Ambos se ahogaban en su propia confusión, en su propio miedo. Ninguno sabía cómo navegar por este nuevo territorio en el que se encontraban.
Habían cruzado la línea, y ahora no había vuelta atrás. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad, Josh se encontró frente a la puerta de Noah. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le sudaban las palmas de las manos. No tenía ni idea de qué iba a decir, pero sabía que no podía seguir evitándolo. Llamó suavemente, con la respiración entrecortada. Unos momentos después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a Noah parado allí, con expresión ilegible. «Hola», dijo Josh, con su voz apenas por encima de un susurro. «Oye», respondió Noah, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Se sentaron en la cama de Noah, y el silencio familiar se instaló entre ellos. Ninguno sabía por dónde empezar, así que se sentaron uno al lado del otro, con el peso de sus palabras no pronunciadas sobre ellos. Finalmente, Noah rompió el silencio. «Josh, no sé qué es esto. No sé qué somos. Pero no puedo seguir fingiendo que todo está normal, porque no lo está», Josh asintió, con un nudo en la garganta. «Lo sé. Yo también lo siento. No sé qué hacer. Ya no sé quién soy». Noah se giró para mirarlo, escrutando el rostro de Josh. ¿Crees que esto es solo una fase? ¿O es algo real? Josh tragó saliva con dificultad, con la mente acelerada. No tenía respuestas. No tenía ni idea de qué era aquello, de qué significaba. Pero de una cosa estaba seguro, no podía perder a Noah, no así. «No lo sé», admitió Josh con voz temblorosa. «Pero quiero averiguarlo». Juntos, la mirada de Noah se suavizó, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Juntos», repitió. Y en ese instante, ambos comprendieron que, fueran lo que fuesen, estaban juntos en esto. Y eso era suficiente. Había pasado una semana desde la conversación que había empezado a disipar poco a poco la tensión entre Josh y Noah. Ya no se evitaban, ya no fingían que todo estaba bien. Pero la verdad era que las cosas seguían estando lejos de ser sencillas. Josh pasaba los días intentando actuar con normalidad, yendo a clase, saliendo con sus amigos. Pero había una constante corriente subyacente de ansiedad, un zumbido de incertidumbre que lo seguía a todas partes. Estaba presente cuando veía a Noah en la mesa del almuerzo, cuando se sentaban uno al lado del otro en clase, cuando jugaban videojuegos hasta altas horas de la noche. Cada interacción se sentía cargada, cada palabra pronunciada parecía tener peso. Y lo peor era que Josh no podía contárselo a nadie. Ni siquiera podía contárselo a Stacy, su novia intermitente, que seguía sin entender lo que pasaba entre él y Noah. Ella notaba la distancia entre ellos, pero Josh había aprendido a mentirle, fingiendo que todo estaba bien cuando no era así. Noah, por otro lado, pasaba las noches despierto hasta tarde, mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido, el labio pegado, la sensación, la confusión que parecía hacerse más fuerte con cada día que pasaba. No podía concentrarse en sus tareas, ni siquiera encontraba la energía para pasar el rato con sus amigos. Solo podía pensar en Josh, su mejor amigo, la persona con la que lo había compartido todo. Noah no sabía cómo procesarlo. No sabía si lo que sentía era real. ¿Era solo un lapsus momentáneo? ¿Estaba simplemente dándole demasiadas vueltas a todo? ¿O había algo más? No ayudaba que cada vez que estaban solos, el aire entre ellos se sintiera denso con una tensión tácita. Las miradas, los silencios incómodos, todo se estaba volviendo demasiado para manejar. Pero Noah no sabía cómo hablar de ello, no sabía cómo hacerlo desaparecer. Una noche, todo llegó a un punto crítico. Josh había llegado tarde a casa después de estudiar, con la mente llena de acontecimientos del día. Abrió la puerta del apartamento que compartían, esperando encontrar a Noah en su habitación, perdido en su propio mundo. Pero en cambio, lo encontró sentado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión, mientras el sonido de la estática llenaba la habitación. Josh no sabía por qué, pero algo en la forma en que Noah estaba sentado, tan distante, tan aislado, lo golpeó profundamente. El silencio entre ellos era sofocante, y por primera vez en días, Josh no pudo soportarlo más. Tenía que decir algo. Tenía que saberlo. «Noah», empezó Josh con voz tranquila pero firme. «No podemos seguir con esto. Esto, sea lo que sea. Tenemos que hablarlo». Noah no se giró para mirarlo, ni siquiera se movió. «No sé de qué hablar», murmuró, con voz apenas audible. «Nos besamos». Sucedió. No hay que darle más importancia, pero Josh percibió el dolor en la voz de Noah, y lo conmovió profundamente. Ya no se trataba solo del labio pegado. Se trataba de todo, su amistad, sus sentimientos, sus identidades. «Noah»,
repitió Josh, acercándose. No estás siendo sincero contigo mismo. Y yo tampoco. Hizo un gesto entre ellos, con la mano ligeramente temblorosa. Esto no es solo un error. No es algo que podamos ignorar. La mirada de Noah se fijó en él, con furia y frustración reflejadas en su mirada. ¿Qué quieres de mí, Josh?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Crees que yo también estoy pasando por esto? ¿Crees que no siento algo? Ni siquiera puedo decirte qué es. No sé qué demonios me está pasando, pero no puedo seguir fingiendo que no me duele. Josh sintió una opresión en el pecho al oír las palabras de Noah con más fuerza de la que esperaba. Dio un paso al frente de nuevo, esta vez colocando una mano sobre el hombro de Noah. Está bien sentirse así, dijo en voz baja. Está bien no tener todas las respuestas. Podemos resolver esto juntos. La mirada de Noah se suavizó por un instante antes de volver a llenarse de confusión. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto es solo una fase, un error? ¿Y si no puedo volver a ser quien era? No te equivocas, dijo Josh con voz suave pero firme. Y aunque así fuera, no importa. Lo resolveremos. No me voy a ninguna parte, Noah. Estoy aquí. Estamos juntos en esto, ¿de acuerdo? Noah lo miró, con incertidumbre en los ojos. Pero por primera vez en días, había un atisbo de esperanza, una pequeña y frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo pudiera salir bien. No quiero perderte, Josh, dijo Noah con voz suave pero sincera. Josh asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. No lo harás. Permanecieron sentados allí un buen rato, mientras la tensión se disipaba poco a poco entre ellos, reemplazada por una comprensión tácita. Aún no tenían respuestas. No sabían qué iba a pasar. Pero por primera vez, sintieron que estaban juntos en esto, afrontando lo que viniera después como equipo. Y eso era suficiente por ahora. Guión bajo 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 guión. Siguientes días fueron un borrón, llenos de confusión, pero también de una extraña sensación de claridad. Josh y Noah habían dejado de evitarse. Empezaron a hablar más, sobre el labio pegado, sobre sus sentimientos, sobre todo lo que habían callado durante años. No fue fácil. El silencio que antes llenaba sus conversaciones ahora era reemplazado por preguntas, dudas y confesiones. Pero poco a poco, empezaron a desenredar la maraña de emociones que los había atado durante tanto tiempo. Josh aún no tenía todas las respuestas. Noah tampoco. Ambos sentían que caminaban sobre una delgada línea, equilibrándose entre su pasado y lo que se estaba gestando entre ellos ahora. Pero una cosa era segura, ya no tenían miedo de afrontarlo. Pasaron el fin de semana siguiente juntos, no solo como mejores amigos, sino como dos personas que descubrían lo que significaba ser algo más. Al principio fue incómodo, los momentos entre ellos aún estaban marcados por la incertidumbre, pero era real. Y eso, por ahora, era suficiente. A medida que avanzaba la noche, se encontraron sentados uno junto al otro en el sofá, y una sensación reconfortante regresó al espacio que los separaba. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del televisor de fondo. Ninguno de los dos habló durante un rato, pero el silencio ya no se sentía pesado. Parecía algo nuevo, algo diferente. Josh finalmente rompió el silencio, con voz suave. ¿Y ahora qué? Noah lo miró con una leve sonrisa en la comisura de los labios. No lo sé, pero creo que lo tomamos día a día. No hay que apresurarse. Josh asintió, con el pecho hinchado por una mezcla de alivio y emoción. Puedo hacerlo, y eso era todo lo que necesitaban por ahora. No necesitaban tenerlo todo resuelto. No necesitaban saber exactamente a dónde iba esto. Lo importante era que lo afrontaban juntos. Eso era suficiente. Noah se acercó a Josh, rozando la mano con la suya. Fue un simple roce, pero lo decía todo. No hacían falta palabras. Estaban juntos en esto. Los días siguientes seguían llenos de preguntas e incertidumbre, pero ya no estaban solos. Se tenían el uno al otro. Y al empezar a explorar este nuevo capítulo de sus vidas, descubrieron que lo más difícil era simplemente empezar la conversación. El resto lo podrían resolver juntos. Su amistad había cambiado, pero sentados juntos, uno al lado del otro, se sentía más fuerte que nunca. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo más profundo, algo real. No siempre es fácil descubrir quién eres ni a dónde perteneces. A veces basta con un error o un momento de vulnerabilidad para darte cuenta de que las respuestas están justo delante de ti.
Pero lo más importante, nunca estás solo en el camino. Ya sea una amistad, una relación o un descubrimiento personal, afrontarlo juntos marca la diferencia. Si disfrutaste de este viaje con Josh y Noah y quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias reales, crudas y cercanas sobre identidad, relaciones y los giros inesperados que nos depara la vida. Y si alguna vez te has cuestionado algo en tu vida, deja un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas. ¿Listos para dar el salto a lo desconocido? Gracias por ver el video, y recuerda, a veces los mejores viajes comienzan con un paso incierto.